Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén, nuestra casa de pan. Un lugar donde podemos caminar juntos, buscando la presencia de Dios, confiar en el Señor, pero también aprender a confiar entre nosotros. Es importante que maduremos, crezcamos en la fe. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Por eso vamos a darle gracias al Señor, vamos a adorarle, vamos a reconocerle y vamos a precisamente a creer que Él tiene cuidado de todos nosotros. Padre que estás en los cielos, gracias por este día, gracias por cada creyente, gracias por cada persona que se está conectando, Señor. En cualquier lugar donde estén, oh Dios, donde cualquiera de nosotros estemos, tú estás con nosotros. Esperamos, eso sí, estar haciendo lo correcto, confiando en ti, creyendo en ti, caminando en lo que tú nos has dejado, Dios. ¿Cuántas dificultades están atravesando algunos de mis hermanos, Señor? Si hay problemas físicos, económicos, de salud física, salud emocional, espirituales, necesitamos fortaleza de aprender a administrar la vida, los recursos económicos, con la familia, las relaciones sentimentales, Señor. Todas estas cosas las ponemos delante de ti, Señor, y te pido que cada uno empiece a notar tu mano poderosa. Eso sí, Señor, sabemos que tú esperas que nosotros confiemos y creamos. Por eso descansamos en tu presencia y te pedimos que nos ayudes para comprender tu palabra, para que caminemos adecuadamente en concordancia con lo que tú pides, Señor. Seamos coherentes con nuestra vida y que la consistencia como creyente sea manifiesta. Para tu honra y gloria y bendición de muchos, para impactar a nuestra familia, para impartir también a ellos, a nuestros hijos, la generación que viene, y tocar las vidas de aquellos que observan atentos cómo caminamos en nuestra vida cristiana. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, quiero que ahora oremos por una necesidad bastante sentida. Tengo comunicación con un pastor en Israel. Él es argentino judío y siempre me está pasando información. Bueno, lo último que sucedió fue que precisamente el día de ayer miles de personas se congregaron en la mezquita, bueno, el viernes exactamente. Recuerden que los horarios son diferentes, allá el día está adelantado. En Qatar, en la mezquita Mohammed bin Abdel Wahab de Doha, la más grande, 30,000 personas transmitieron por televisión la ceremonia fúnebre de esta persona que fue asesinado, el líder del grupo islamista Hamas, Ismail Haniyeh. Pues esto ha generado bastantes interrogantes y preocupaciones. De hecho, hay un desplazamiento en Israel con misiles hacia las fronteras. La situación no está fácil y si se levanta una guerra, que es lo que temen apoyada por Irán, con Hezbollah, con los del Hamas y todo eso, pues el conflicto será mayor y habrán muchos más muertos de lado y lado. Pues oremos, Dios está en control. Allí hay gente cristiana en todos estos países y nosotros oramos por todos. Nosotros no tenemos problemas de orar por los unos o por los otros, porque no hay preferencia. Dios quiere salvar a todos. Padre, oramos. Te pedimos que tengas misericordia en esta región del mundo. Sabemos que tú tienes el control de todo. Pero oramos, oh Dios, que están los judíos, los palestinos, los iraníes, ahora el Líbano, Señor, otros involucrados, otras naciones alrededor, Señor. Cuánta confusión, cuánto caos, cuánta tristeza, cuánta muerte, Señor. Por eso seguimos predicando el Evangelio y hacemos nuestra oración misionera enfocados en clamar a ti para que tengas misericordia, Señor, y que algo suceda. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y lo creemos. Muchas familias sufren. Hay iglesia, hay cristianos, otros que no lo son, pero también no quieren vivir estas circunstancias de guerra, Señor. Bendice a la iglesia, bendice a los obreros que están allí compartiendo el Evangelio para que puedan llegar a unos y a otros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esperamos que nuestra oración esté permanente por estas personas en estos lugares del mundo y donde quiera que haya una guerra, el único que puede traer paz es nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente, ¿por qué lo hacemos? Porque nosotros confiamos que nuestro Dios es un Dios fiel, que cumple sus promesas y que puede hacer cosas que nosotros no podríamos.
Vamos a leer primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 11 al 15. Y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. ¿Y cómo sabemos que Él nos oye? Cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. Padre, es tu palabra que, como siempre, con suma urgencia la necesitamos. Queremos vivir confiados, pero no es una confianza basada en nuestra fuerza, nuestra capacidad. No es una confianza religiosa donde estamos muertos de miedo, no, al contrario, es una seguridad enorme, oh Dios, que podamos tener en ti, Señor, y en lo que tú haces. Ayúdanos para comprenderlo y para apoyarnos en tu palabra. Debemos de caminar por la vida con seguridad y solo tú nos puedes ayudar. Gracias por tu compañía en Cristo Jesús. Amén. Cuando hablamos de confianza, podríamos pensar en que es una actitud, y yo creo que lo es. Pero al recordar este pasaje, no aparece solo como una actitud que nosotros debemos tener, sino que de parte de Dios es una orden, es un mandamiento. Pero es un mandamiento que tiene un soporte enorme, y ustedes tienen que confiar porque Jesucristo les ha dado todo para que esa confianza sea grande. Entonces es una actitud, sí, es un mandamiento. Hey, confíen en mí, dice Dios, por Jesucristo. Pero también es una recomendación con un soporte tremendo. En otras palabras, también es un regalo de parte de Dios. Es posible confiar en el Señor, pero pongámoslo en un sentido bien práctico. Nuestra iglesia, Templo Belén, está deseando cada día hacer más cosas en la voluntad de Dios. Y muchos de los asuntos que estamos logrando no son fáciles de alcanzar. Desde todo punto de vista, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de la preparación, de conseguir las personas, lo más difícil es tener un grupo tan bello y tan hermoso como ustedes que están dispuestos a servir al Señor. Pero eso cuesta. Además los recursos técnicos, los recursos intelectuales, académicos, de talento y los recursos económicos. Nada más apoyar nuestros obreros transculturales, que son muchos. Ahora estamos consiguiendo sitios y lugares donde podemos predicar la palabra. En el Chocó hay unas oportunidades tremendas para tener un lugar mucho más grande. Por eso queremos orar por eso, un lugar más grande donde construir el templo, más grande del que tenemos ahora. Y surgió en estos días. Pero todo es un desafío. Entonces uno dice, Señor, es que meternos en esto, hacer esto, lo uno y lo otro, cuando empezamos nuestras horas de teatro, bueno, en fin, eso tiene bastante trabajo. Y recuerdo que de pequeño, mi padre, ustedes saben, ha sido pastor por muchos años, y escuché el testimonio de un hombre hace muchos años que dejó esa vida de narcotráfico y entonces de una u otra manera empezó a servir al Señor. Y me impresionó mucho su testimonio porque le escuché decirle a mi padre, yo estaba allí presente, era pequeño, y el hombre le decía, mire pastor, yo me gastaba millones y millones solo en comida, y ahora yo voy a servir a mi Señor. Y soy consciente que al hacerlo tal vez tendré para agua de panela con un pan de queso y una comida muy mínima. Tengo muy poco dinero, pero no voy a apelar a todo ese mundo que yo tenía, porque yo confío en mi Señor que me transformó y me cambió. Y a mí ese testimonio me conmovió, porque yo conocía ya más o menos, estaba pequeño, pero ya entendía y pensaba, ¿cómo este hombre va a afrontar una nueva vida? Pues claro, por la confianza que da el Señor. Conocí otro que saliendo de esta condición, luego buscó a sus enemigos y se metió allí con el fin de evangelizarlo. Y yo, ¿cómo te metes por allá? ¿Cómo haces esto? Y dice, Dios me habló, tengo confianza porque yo estoy haciendo lo que Dios me pidió. Pues esa es la actitud que deberíamos de asumir todos. Pero vamos a buscar qué tipos de apoyos tenemos en la palabra para entender este pasaje, porque este pasaje es muy claro. Y me encanta precisamente en la Reina Valera, que dice, y esta es la confianza que tenemos en Él,
que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, son unas peticiones basadas en la voluntad de Dios, pero en lo que Jesucristo ha hecho. Y tenemos la seguridad y la confianza que Dios va a contestar. No son esas peticiones producto de la desesperanza, del miedo y del pánico. Ahora, la palabra confianza, parresia, ese es el término griego. Se puede traducir como coraje, audacia, confianza y franqueza, y aparece en muchos textos de la Biblia. Y si consultamos solo algunos, vamos a entender lo que implica. Por ejemplo, Hechos 28, 30 y 31. Durante los 2 años siguientes, Pablo vivió en Roma pagando sus gastos él mismo. Recibía a todos los que lo visitaban y proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo, y nadie intentó detenerlo. En estos últimos años de la vida de Pablo, él estaba sufriendo, estaba padeciendo porque estaba en prisión. Sí, le permitieron estar en una casa, pero era como una prisión domiciliaria. Y entonces él estaba bajo el asedio de los romanos, estaba bajo juicio, y para colmo, él se sustentaba pagando los gastos él mismo. Y decía, y sin embargo, con todos esos problemas encima, que no sería nada fácil, proclamaba con valentía el reino de Dios. Este término aquí, valentía, es con confianza y seguridad. Y nadie intentó detenerlo a pesar de los enemigos que tenían. Ese es nuestro Dios. Así como Pablo, debemos confiar. Pero miremos más. En medio de una situación bien compleja y bien difícil, podemos con valentía creerle al Señor. Segunda carta a los Corintios 7:4. Tienen toda mi confianza y estoy muy orgulloso de ustedes. Me han alentado en gran manera y me han hecho feliz a pesar de nuestras dificultades. Cuando Pablo está hablando a la gente que le había compartido, a la iglesia, a los corintios, él estaba seguro de ellos y le decía, tengo mucha confianza en ustedes, porque me alientan y me hacen feliz. La confianza alienta, la confianza nos hace vivir en un gozo a pesar de las dificultades. Por eso no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Ahora, la gran pregunta que nos podemos hacer aquí es, ¿por qué razón Pablo confiaba en ellos? Entonces nos devolvemos un poquitico al capítulo anterior, precisamente la segunda carta a los Corintios, versículos 6, 14. Dice, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, viviré en ellos y caminaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes. Y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. Por favor, ábranos su corazón. No le hemos hecho mal a nadie, ni hemos llevado a nadie por el mal camino, ni nos hemos aprovechado de nadie. No les digo esto para condenarlos. Ya les dije antes que ustedes están en nuestro corazón y que vivimos o morimos junto con ustedes. Qué estrecha relación tenía con la iglesia. Se amaban, se querían y dice, les amo tanto que hasta podemos morir juntos si nos toca, si es necesario. Oh, cuánto desearíamos que hoy como creyentes en nuestro templo Belén, todos los creyentes pudiéramos amarnos de esa manera. Pero es una confianza tan grande dado la evidencia del cambio. Y por eso les está diciendo, mire, si ustedes confían, uno, no se asocien íntimamente con los incrédulos. Podemos tener amigos que no son cristianos, pero somos diferentes, no los vamos a echar, no los vamos a discriminar, no los vamos a maldecir, no los vamos a criticar, no, les vamos a mostrar el amor de Dios, pero hay unos límites, nosotros pensamos diferente. ¿Cómo está tu relación con los demás? ¿Le crees más a los del mundo que a las cosas de Dios o a los de Dios? Además dice, limpiémonos de todo aquello que nos contamina. Muchas veces por
lograr los resultados que necesitamos en una vida normal y cotidiana, pues nos atrevemos a hacer cosas que no es de cristianos y nos contaminamos en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Y por eso se nos pide, si confías en Dios, tú caminas en santidad. Luego dice, ábranos su corazón. Pablo dice, mire, yo no les he hecho mal, yo he dado muestra de mi testimonio. Debe haber confianza entre nosotros. Si confías más en los no cristianos que en los cristianos, tienes problemas. Pastor, pero es que yo he conocido a cristianos que no son muy buenos, no son confiables. Pues yo he conocido a gente que no es cristiana, que no es nada confiable. Conoce a tu familia cristiana. Dios te va a permitir tener provisión en ellos, en muchos que son confiables. Y el que no es porque es inmaduro, ayúdale a crecer. Entonces, cuidemos nuestras asociaciones, cuidemos nuestra santidad. Confiemos en otros creyentes que lo son, por eso hay que conocernos. Si hacemos esto, indica que estamos confiando en la obra que Dios hizo, porque Dios ha provisto esto. Efesios 3:12 nos dice, gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Hay una cercanía alcanzada por causa de Jesucristo con nuestro Padre Celestial. Nos recibe con los brazos abiertos. Por eso cada uno de nosotros, en la medida que maduramos, no podemos pensar que, ay, ¿será que Dios me escucha? Dios escucha más al pastor, a otro creyente. No, tú eres hijo de Dios. Por Jesucristo tienes entrada directa a la presencia de tu Padre Celestial. Entonces, esa es la confianza que tenemos para creer y para caminar de la mejor manera posible. Y yo quiero concluir hablando de hechos prácticos que están en la palabra, asociados a hechos prácticos con gente que conocemos y que nos ha pasado a todos nosotros. Hebreos capítulo 3, versículos 5 al 8. En verdad, Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios. Su trabajo fue una ilustración de las verdades que Dios daría a conocer tiempo después. Pero Cristo, como hijo, está a cargo de toda la casa de Dios, y nosotros somos la casa de Dios si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. Por eso el Espíritu Santo dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón, como lo hicieron los israelitas, cuando se rebelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Este texto es bien directo, es bien fuerte, y está haciendo una comparación histórica. Y dice de Moisés, esta es una ilustración. Hay muchas ilustraciones cuando le pasan a otros, cuando están registradas en la Biblia. Personas que no se atrevieron a confiar en Dios y prefirieron confiar en otros y perdieron. Entonces, si con Moisés y lo que Dios hizo con Moisés se podía confiar y lograron la tierra prometida, ahora en Cristo mucho más podemos tener, dice, armarnos de valor, porque hay momentos que nos da miedo, pero necesitamos valor. Y permanecer confiados, o sea, no como la onda del mar, sino permanecer en la presencia de Dios de la mejor manera posible, porque nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Y mire la secuencia del pasaje, dice, por eso el Espíritu Santo nos dice, debido a lo que hizo Jesucristo, que es nuestra confianza, cuando oigamos su voz, Dios habla por la palabra, habla por otros, por mensajes, por cosas que vemos, dice, no endurezcan el corazón. Hay algo en tu vida, me pregunto yo también a mí, que está duro, una situación que hace que mi corazón esté endurecido ante la voz de Dios. Hay cosas que Dios recurrentemente, por medio de su palabra, ilustraciones, otras personas, otros creyentes, te ha hablado y tú no has querido ceder. Pues nos dice Hebreos 3:12 más adelante, por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. La amonestación del Señor es clara. Tengan cuidado, si nosotros, ya conociendo al Señor, endurecemos nuestro corazón y no prestamos oído a lo que Dios nos está advirtiendo, vienen consecuencias. Basta ya de vivir de caída en caída. Cometemos errores, nos pasan cantidad de cosas, nos andamos quejando, nos quejamos en contra de Dios, pero el problema es que muchos de nosotros estamos siendo tercos. Es solamente una pregunta. Si tienes el corazón endurecido, atiende a la voz de Dios, o si no, habrá consecuencias. No es una amenaza, es una advertencia para que evitemos la terrible caída. Hechos 1:6 al 8.
Precioso pasaje y conocido, pero vale la pena recordarlo. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Este pasaje es bastante importante para nosotros como Templo de Belén y para la iglesia, porque es una comisión dada por el Señor. Somos testigos, pero fíjese que lo que me interesa aquí es, ante la pregunta, los discípulos estaban preocupados no por lo que Dios les había dicho que hicieran, estaban preocupados de, bueno, ¿y qué va a pasar con nosotros acá en nuestro reino? Nuestro reino tiene que ver con las preocupaciones muy humanas, que comeremos, que vestiremos. Vamos a leer ese pasaje enseguida. Pero aquí empiezo a contarles el testimonio de una persona que le sirve al Señor en la obra misionera. Y tuve una entrevista hace muy poco tiempo. Me dijo: pastor, necesito capacitarme más, terminar una maestría, pero no tengo el dinero, es en otro país. ¿Cómo voy a pagar? ¿Con qué voy a pagar? ¿Cómo me voy a sostener allá? Y entonces, como me toca y me corresponde ayudarles a nuestros obreros, el Señor me dio una palabra y le dije: mira, créele al Señor. Mira, Dios te dijo que estudiaras esto, estás haciendo un gran trabajo con lo que has estudiado, estás a punto de terminar tu maestría, este es creo que el último ciclo, uno de los últimos. Confía en el Señor, los pasajes y todo esto, créele al Señor. Bueno, arrancó y se fue, una lucha tremenda. Pues justo en esta semana me llama y me cuenta los tremendos testimonios. Ya está terminando su ciclo allí y todo lo que Dios ha hecho. Pero miremos lo que dice Mateo 6, 24, 34. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren, dice la palabra, los pájaros no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo esto diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Qué interesante. Y solamente para notarlo y relacionarlo con el pasaje de Hechos. Hay dos amos. Los discípulos pensaban en el reino de este mundo, pero Jesús les había hablado: no, ustedes tienen que pensar es en el reino de mi Padre. Ocúpense del reino de mi Padre, y el Padre se ocupará del reino de este mundo. Porque nadie puede servir a dos amos. Si nosotros estamos sirviéndole a las preocupaciones de este mundo, pues estamos amando esto y no estamos amando a Dios. Le estamos siendo leal a las preocupaciones del mundo como todo el mundo lo hace, y estamos despreciando a nuestro Padre Dios. Y por eso dice, nadie puede servir a Dios y al dinero, dice el pasaje. ¿Por qué dice esto? Porque precisamente allí es donde están muchas de nuestras grandes luchas. No se preocupen por lo diario, preocúpense por lo más importante, en otras palabras, la vida eterna. Dios nos cuida de manera maravillosa, y si cuida la naturaleza, ¿cómo no nos va a cuidar a nosotros? Por eso necesitamos demostraciones de fe. Esta misionera se fue en fe. Cuando me llama y me dice: pastor, me empezó a contar varios testimonios con varias personas en un lugar que le invitaron a predicar. Realmente le dijeron: no vas a predicar, te vamos a dar unos descansos, unas vacaciones. Yo: no, pero tengo que hacer algo porque, bueno,
No te preocupes. Y de muchas fuentes, distintas personas, sin saber en absoluto, porque son de otro país, el Señor les puso en el corazón, entrégale recurso a esta persona. Y todo lo que recibió, justo lo que necesitaba. Dios es el que invita, y el que invita paga. Por eso, si hacemos las cosas que Dios quiere, yo demuestro mi confianza obedeciendo como mandamiento y entonces mostrando una actitud. Competimos con las necesidades de este mundo, sí, pero primero vamos a creerle a Dios. Y fíjese que aquí nos está hablando de una manera clara. Lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Una vida justa es obedecer su palabra. Una vida justa es predicar el evangelio como testigos. Una vida justa es dar testimonio. Una vida justa es educar nuestra familia en el temor de Dios. Hagámoslo. Y si hacemos eso, Él nos dará todo lo que necesitemos, aunque los problemas y las dificultades sean muchas, Dios está con nosotros. Ahora, concluyamos de manera práctica. La vida con los hijos. Exijámosles, corrijámoslos con amor, sin duda. No seamos complacientes, no, hagámoslos felices. Otra cosa es complacerles. Confiemos en el Señor. Pastor, es que, algunos me dicen, pastor, es que ¿cómo obligo a mi niño de 3 años a que esté escuchando la palabra allí en su clase? Ay, pastor, ¿cómo a mi hijo que es adolescente? Cuando está bajo tu cuidado, debes de enseñarle la palabra. Llegará el momento en que ya él tomará sus decisiones. Ahí no podemos hacer nada. Pero por eso hay que hacer lo suficiente antes. La vida sentimental. Muchos quieren ser felices y vivir con una pareja que les ayude en la vida y que puedan estar enamorados. Pero muchos están buscando yugo desigual. O se aceleran en una relación. Pastor, es que me va a dejar el tren. Pastor, es que no veo a nadie cristiano por ahí. Créele al Señor y Dios te va a bendecir. Conozco muchos desastres por gente que no le ha obedecido al Señor. En la vida económica, ay, pero es que no sé, y no confiamos en el Señor. Yo confío en el Señor. Por eso nuestra iglesia, Templo Belén, en momentos de pandemia, en momentos difíciles, la ofrenda misionera es sagrada. Señor, ¿qué vamos a hacer? Los recursos, la economía, esto es difícil. Confiamos en el Señor. Yo personalmente lo hago. Yo le creo a Dios, por eso mis diezmos, mi ofrenda, Dios me ha bendecido. Yo le creo a Dios porque queremos que nos bendiga económicamente, pero yo no confío en el mandamiento de Él. Eso no es confianza. En la vida espiritual, quiero que Dios me ayude, me mantenga equilibrado, pero yo camino en cosas que no están bien. En mi vida de estudio, ¿en qué confío? ¿Qué quiero hacer yo? El manejo del tiempo, las ocupaciones que tenemos. Pastor, es que no he podido asistir a la célula, no he podido servirle al Señor. Usted sabe, hay que trabajar, el tiempo, ando muy ocupado. Si te ocupas en las cosas de este mundo, que dice la palabra, nuestro Padre Celestial sabe de qué tenemos necesidad, sabe el día y la hora en que tenemos que pagar los servicios, los problemas de nuestros hijos, todo lo conoce. Si nosotros nos preocupamos por eso, Dios no se preocupará por lo de este mundo nuestro. Y entonces, ni hacemos lo que Dios quiere, ni vamos a tener la respuesta de Dios. La verdadera confianza en el Señor, más que creer en Dios, es creerle a Él y a todas sus promesas. Él es fiel y no falla. Concluyamos con esto. En todos estos aspectos, y solo enumeré algunos, ¿estás confiando en el Señor? ¿Le crees al Señor? Si le crees, demuéstralo. Demuéstralo. Si no hay confianza, vendrán desastres. Y vuelvo y repito, no puede ser una amenaza, no lo es. Fuera una amenaza donde no hubiera una posibilidad de recuperarnos y de hacer las cosas correctamente. No, es una amonestación, una advertencia de parte de Dios. Confiemos en el Señor y Él hará. Y nos ha dado toda la provisión, así que no tenemos por qué sufrir las consecuencias de desconfiar del Señor. Y recordemos esto, si no confiamos en Él, en alguna cosa, en algunas personas o en otros, estaremos confiando. Y quiero, por último, recordarles, Pablo le decía a la iglesia, abran su corazón, confía en los cristianos que están a tu alrededor. Pastor, no los conozco, conócelos y sabrás en quién puedes confiar. Pero si estás confiando tu vida en los que no son cristianos, vas a tener problemas. Tú eres luz allá, no esperes que ellos te alumbren. Por eso confiemos los unos en los otros,
en su palabra, la palabra de Dios y en el Espíritu Santo que nos guía. Padre que estás en los cielos, gracias. Tenemos esta confianza que Jesucristo ha vencido. Él es nuestra confianza, es nuestro gozo y nuestra seguridad. Queremos obedecer a ese mandamiento de confiar en ti, oh Dios, pero también queremos mantener eso como una actitud, Señor, fuerte y segura, y poderles enseñar a nuestros hijos a que caminen también de esa manera, para que logren todo el plan que tú tienes para ellos. Bendición abundante y bendición para otros, y honra y gloria para ti, en Cristo Jesús. Amén. Nos encontraremos en una próxima ocasión. Bendiciones para todos y adelante, confiando en el Señor.